Hola, bienvenidos a Boarding Bienestar. Hoy es el primer episodio, hoy sacamos la casa por la ventana y tengo como invitada a alguien VIP. Ella es mi mamá, Patti Romero. Hola Patti, ¿cómo estás? Hola hija, muy feliz de estar aquí contigo, compartiendo este espacio, aprovechando la oportunidad que me estás dando en tu proyecto personal. Te deseo lo mejor y Gracias. podemos comenzar. Sí, y bueno, ustedes me van a escuchar decirle usted, vos, Patti, una sopa de frutas acá, una ensalada de frutas. Ok, bueno, vamos a hablar de un tema muy personal, pero también muy importante, porque mi mamá se mudó a los 50 años, se mudó de nuestro país a Estados Unidos. Muchas personas piensan en mudarse a los 20, a los 30, de iniciar una nueva vida, de reinventarse. Pero el caso de mi mamá fue un poco diferente porque ella se mudó a sus 50 años. Entonces, hoy vamos a hablar de cómo ha sido esa experiencia, cómo ella ha sobrellevado la gran diferencia de cultura, de forma de vivir, hasta de pensar, del idioma, ¿verdad? Yes, También. sí, de todo un poco. Y bueno, comencemos. ¿Cuándo fue que usted se mudó totalmente acá a Estados Unidos? Bueno, tomé la decisión en el año 2019 como para el mes de julio. Ok. Ya. ¿Y esa decisión fue em, por razones de querer iniciar una nueva vida? ¿Cuál fue la razón por la que se movió? Bueno, como tú lo dijiste, a veces pensamos que tenemos ya una vida hecha a cierta edad, más a los 50, ¿verdad? Pensamos que ya nuestros hijos han crecido, ya son profesionales, ya tenemos un poco de tiempo más para nosotras, en el caso de las mujeres, que nos toca con tantas tareas cuando trabajamos fuera y somos ama de casa, esposa, amiga, hija, un sinnúmero de roles, ¿no? Pero, pues para la compañía que yo trabajaba, hubieron cambios administrativos que realmente pues ya no eran de mi, por decirlo así, de mi beneficio, ¿no? Entonces comencé a considerar la idea de venirme para acá, siendo que tú ya vivías acá, pues prácticamente mi familia estaba acá. Mi familia es muy pequeña. Entonces ahí fue donde pues se consolidó y pues ahora han pasado 7 años ya casi. 7 años se siente rápido, pero en esos 7 años han pasado muchísimas cosas. Vamos a hablar de eso. Pero cuando usted se movió para acá, usted venía con la mentalidad de decir, ya me voy, definitivo, vivo en Estados Unidos, o hubo como cierta brecha entre sí, voy a vivir allá, pero me voy a regresar. ¿Cómo usted lo veía en aquellos tiempos? Bueno, en aquellos tiempos mi mente imaginaba cosas diferentes, ¿no? Pensaba de que, ok, me voy a ir, trabajo 6 meses, me vengo teniendo mi casa, mi carro y pues mi estabilidad financiera, que hasta el día de hoy. Y dije, bueno, todo chévere, no va a pasar nada, trabajo 6 meses, pero ya la realidad, y espero que muchas personas se identifiquen con esta situación. Cuando ya venimos acá, eh, el escenario es totalmente diferente. Es la verdad de la verdad, no la verdad de la imaginación. Ujú. ¿Y cuáles fueron esas verdades como que le chocaron? Bueno, en primera instancia, pues mi mentalidad siempre fue venir a trabajar. Y fue lo primero que hice, pues gracias a Dios y a la ayuda de personas, ya a los 2 días de haber venido, pues encontré un trabajo, ¿verdad? Comencé a trabajar y mi enfoque solo era trabajar. Pero a medida que van pasando los días, claro, uno comienza a extrañar que las amistades, uno las comienza a extrañar las amistades desde el momento que vas a partir y que, aunque sepas que supuestamente vas a venir a los 6 meses o vas a llegar, perdón, a los 6 meses de retorno a tu país de origen, pero ya se comienza a extrañar. Entonces,
al pasar el tiempo, a pasar los días, me fui dando cuenta que eso no iba a ser posible, ya, que había que empezar aquí, no desde cero, sino seguir la vida, pero desde otro ángulo, desde otra perspectiva de vida, ya. Entonces, que ahí comienza las puntuaciones de la verdad en la nueva vida. Sí. La verdad es que es un cambio grande, al menos cuando yo me mudé, que tenía 17 años, y aún así, para mí ir a la escuela fue un cambio tremendo porque yo era muy joven para las personas que estaban en la universidad, pero a la misma vez no me podía comunicar porque el inglés era como el 10% de lo que la gente habla acá. Entonces, ¿cómo fue para usted asimilar la cultura, el lenguaje? ¿Cómo afectó su comunicación social? Eh, Dicen por ahí que el idioma es una barrera. Al principio sí, sobre todo pues porque habemos muchos latinos que aunque tengamos la oportunidad de estudiar en nuestros países, a veces por X o Y razón o circunstancia, no lo hacemos, ¿verdad? Y aquí va un pequeño paréntesis para los jóvenes. Mientras mejor se preparen con cualquier idioma, les va a ir mejor en la vida. Sí. Mi caso fue bastante fuerte porque a mí me gusta conversar. Yo tenía un trabajo donde abordaba a las personas, las visitaba, no solo hablaba de los negocios que yo cerraba con ellos, sino que ellos fueron teniendo confianza conmigo y hablábamos temas personales o situaciones en las cuales nos divertíamos, compartíamos una conversación amena, aparte de la conversación de negocios. Pero al venir acá, obviamente, y tener el impedimento, por decirlo así, de la comunicación con el idioma inglés, entonces para mí fue un choque bastante fuerte. Entonces comencé a sentirme pues un poco mal, bastante mal. Y pues, hacía las cosas por acción, pero así. Creo que es importante resaltar que cuando uno emigra, a veces uno tiene que apagar cierta parte de tu identidad para encender otras. Y que, como dijo usted, no empezamos de cero porque ya llevamos una experiencia, pero muchas veces como que tenemos que reorganizar como para encajar, especialmente cuando sentimos de que es algo nuevo, que estamos, que tenemos que aprender a hacer las cosas que antes tal vez hacíamos por inercia. Por ejemplo, la conversación, usted tuvo que aprender a hablar otro idioma que lo tuvo que literalmente, conscientemente decir, ok, voy a hacer el sujeto, el verbo y todo eso, que en español sea tan fluido, ¿verdad? Pero, y entonces, ¿cómo afrontó esa situación del idioma? ¿Qué hizo? Bueno, no les voy a negar que pasé 3 años y un poquito más en la negación de que no, yo voy a volver ya pronto, yo voy a volver ya pronto. Entonces como que venía aplazando ese gran paso e importante al residir acá, de tomar más en serio el aprendizaje del idioma. Yo lo tomaba en, eh, vía online, pero llegó un momento pues que ah, lo tenía que hacer presencial, ¿ya? Por la asimilación, el tiempo, la dedicación a las tareas, entender y poder llegar a hablarlo como el inglés nativo. No estoy a la perfección aún, todavía me toca mucho camino que recorrer, pero sí les puedo decir que a medida que vamos en ese camino, sí uno se va sintiendo mejor, ¿ya? ¿Por qué? Porque uno puede comunicarse más y la verdad que Dios nos creó con ese don de comunicarnos con el lenguaje articulado hablado y no hacerlo es bien difícil. Pues uno llega, es que un grupo se está riendo, está conversando, pero a veces entendés, a veces no entendés. Claro, yo tenía una base y tal vez esa base tal vez era más mínima que la de mi hija,
pero sí me ayudó porque sí, algunas cosas las entendía. Recuerdo que muchas compañeras de trabajo, jóvenes, me decían, mire, yo sé que usted lo entiende, pero dígame qué me dijeron. Y entonces eso también me animaba, porque yo decía, un par de veces fueron nicaragüenses también, ¿no? Y yo decía, ay, Dios mío, qué triste, pero eh, a veces sucede algo, un fenómeno, que dentro de los mismos latinos sí es un tema y es un comentario que siempre se da. Nos perjudicamos entre nosotros mismos. Y yo le decía a mis compañeritas, no, no te preocupes, está bien, yo te voy a apoyar. A veces ella se desanimaba y entonces también me tocaba que decirles, no, mire, esto es un proceso que tenemos que vivir, aunque tal vez en el fondo yo estaba en la negación de la negación. Sí. Me gustaría que habláramos de esa negación, porque ya nos dijo que fueron como 3 años y un poquito más, y tuvo su repercusión. Pero ahora que usted está abierta, ha hecho cambios en su vida, el inglés, está abierta a una nueva cultura. Ahora que mira en retrospectiva, ¿qué siente que le afectó lo más el hecho que usted estaba encerrada en esa negación? Porque muchas personas cuando nos movemos, también vivimos esa negación, vivimos añorando el cuando regrese a mi país y no vivimos el presente. Exacto. Entonces, ¿cómo fue lo que usted no vivimos el presente y nos perjudicamos doblemente? Porque decimos cuando regrese a mi país y no disfrutamos o no le sacamos provecho al presente mismo. Entonces, nuestro futuro se entorpece un poquito. ¿Cuál fue su experiencia, lo que más le afectó en ese transcurso de negación? Como ya hemos estado conversando, hija, sí, el primer paso para acá es el idioma. Es el idioma porque realmente es lo que te va abriendo mejores oportunidades en todo aspecto de la vida, de interactuar con las personas, eh, de tener un trabajo, digamos, similar al que yo tenía allá, de poder conversar, ayudar a las personas, ¿no? Entonces, al estar en ese tiempo, en ese periodo largo de la negación, prácticamente yo me sentía como encapsulada y que no miraba más que solo el color gris que miraba y yo decía, ¿por qué me vine? ¿Por qué estoy acá? Eh, Modestia aparte, todos los días casi lloraba. Mi familia ella era la que me aguantaba y les agradezco muchísimo, ¿no? Pero a la vez también me hablaban y me decían, mira, hay que seguir adelante, esto, o sea, con frases y situaciones que me llevaban a pensar en lo positivo. Tanto así, pues, que después de esos 3 años y al darme cuenta, como que para un fin de año, como que mi mente ya dejó de ver lo que era gris, oscuro, y comenzó a ver como un arco iris bello de colores eh, en lo que yo podía conseguir, podía alcanzar. Y al comenzar a trabajar en eso, eh, me ha sido hoy por hoy de mejor provecho, porque sí, cuando uno está en esa negación, como que te vas apagando, te vas apagando, te vas apagando, haces las cosas de una manera rutinaria. Y es bonito tener una rutina porque nos hace sentir que estamos vivos, ¿no? Hay personas que están vivas y lamentablemente no pueden tener una rutina porque tienen una condición diferente. Pero hay que pensar que aunque sea una rutina, hay que ponerle un poquito de sabor, de sazón a eso que hagamos y con la fe de que sí vamos a volver a nuestros países. No es algo que está ya cerrado, gracias a Dios. Las amistades, pues recientemente fuimos y nos encantó vivir la Sí. experiencia. Agradecemos a toditas las amistades que siempre ese amor, ese cariño, ese apapacho. Ay, Dios mío, nos faltó tiempo, como dice la canción de Luis Miguel. Y entonces nos venimos con esa esperanza. Tenemos que hacer aquí lo que tenemos que hacer, lo que nos permite hacer el tiempo, las circunstancias y con la gran esperanza de volver y compartir con las personas que amamos mucho. Qué bonito. Creo que es un ejemplo como de renacer,
como alguien que viene de la negación, de ver las cosas grises, de decir, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y ahora tener como ese gran esperanza, ese optimismo. Se dice fácil, pero es un proceso que uno tiene que pasar. Yo pienso que los que pasamos por la escuela de la inmigración somos seres elegidos porque aprendemos a tener muchísima resiliencia. Pero ahora que usted puede ver a la Patty que era exitosa en su trabajo, tenía estabilidad y que en cierta manera estaba en su zona de confort, pero que ahora ve esta Patty que está creciendo, aún a los 56 años ahora, que sigue floreciendo, sigue creciendo. ¿Qué piensa usted? Le tengo mucho que agradecer. Y ahora lo que tengo que hacer es complementarla porque también 56 años, pues, wow, gracias a Dios tengo la dicha de poder disfrutar a mi hija, que está próxima a cumplir 32. Entonces, sí, para mí es como un complemento de ambas personalidades, de aquella Patty que vivió 50 años en su país, trabajó, eh, estaba, y estoy, si hablamos en tiempo pasado estaba es porque nos referimos al país, ¿verdad? Pero acá pues estoy bien, eh, con la estabilidad. Entonces complemento esas dos personalidades, ¿ya? Entonces para mí es una fuente invaluable de mucha experiencia, de mucha riqueza, eh, en cuanto al ser y crecer con este. Si saben en la referencia, están en la misma onda que nosotros. Em, bueno, ya para terminar, el año pasado tratamos de grabarla y no nos salió, pero creo que esta ocasión ambas hemos tenido mucho crecimiento en lo que va del año, como para tocar este tema con la sensibilidad, pero también con la sensibilidad que uno necesita para saber de que hay cosas en la vida que uno atraviesa porque tenemos o vamos a aprender lecciones de vida. Entonces, estar abiertos a esas lecciones, aplicarlas, también compartirlas, Exacto, es sí. muy importante porque al final el bienestar eh, no solo es para uno, sino que también para que lo podamos compartir con nuestros seres queridos. Entonces, ya para finalizar, me gustaría que tocáramos un poquito en el efecto que tienen esas personas vitaminas en nuestra vida, porque sí se pasa días oscuros emocionalmente hablando, pero ¿cuál ha sido el efecto de las personas vitaminas en su vida? Es increíble a los que nos están escuchando, a los que nos están viendo y escuchando, ¿verdad? Eh, es un potencial que no les puedo decir elevado a la cuanta, porque es súper recargable. Ya, como les comenté, recientemente pues estuvimos rodeados de muchas personas, personas que me conocen a mí desde antes que mi hija naciera, y ellas también siguen en avance, en crecimiento emocional, espiritual, personal. Entonces son esas cosas que realmente a uno le llenan. Espero que esa vitamina que me inyectaron o nos inyectaron nos dure lo más que se pueda hasta nuestro retorno. Pero sí, es muy importante rodearse de personas que a uno, como dicen, le sumen, te agregue, ya. Que sabes que no estás sola, que como dicen, hay momentos difíciles, pero todo es pasajero, nada es eterno. Entonces tenemos que tener esa convicción, tenemos que autoalimentarnos nosotros mismos con pensamientos positivos, con pensamientos que nos ayuden y que podamos ayudar a otras personas, porque no crean, como decía mi hija, tanto la escuela de la inmigración, y sea de una forma o de otra, igual se viene a sufrir, Sí. ya. Sea por elección o sea por supervivencia, es algo que te va a hacer aprender cosas nuevas
de vos mismo, porque esa es la cuestión, uno aprende cosas de uno mismo. Bueno, entonces terminemos con tal vez unos 3 puntitos que queramos que la gente saque de esta conversación. ¿Cuál sería el primero que a usted le gustaría que ellos recuerden a través de este podcast? Bueno, aunque hagamos cambios fuertes en nuestra vida, eh, es permitido caer, pero más aún levantarse. Ya. Eh, Seguir adelante, siempre con optimismo, no dejar pasar mucho tiempo y pensar solo lo negativo, estar en situaciones negativas, no. O sea, levantarnos, sea cual sea. Y sí, siempre estar agarrado de la mano de Dios, porque eso es muy importante. Tal vez mi takeaway, mi punto para recordar como hija, voy a dar el punto desde mi lugar de hija, es a los padres que están pasando por cambios, que se permitan ser vulnerables y demostrarle a los hijos lo que sienten, pero saber de que tus hijos también te ven y que te van, o sea, lo que vos hagas o como vos actúes o como vos mires la vida, ese va a ser el ejemplo que ellos van a tomar. Entonces, honestamente, súper agradecida que mi mamá ha pasado por este proceso y aunque fue algo complejo para ella, pero que ha resurgido. Entonces, imagínense lo bonito que es poder ver a mi mamá que ha resurgido de todo esto. Así que muchísimas gracias por esta conversación tan genuina, con mucha sensibilidad. Y bueno, esto fue Boarding Bienestar, así que nos vemos pronto. Espero que les haya gustado y muchas gracias por estar acá. Gracias, hija, y gracias a todos los que están apoyando este proyecto personal de mi hija, a los que ya nos conocen, a los nuevos, los invitamos a que compartan. Y que se sumen. Me gusta la playa y me gusta el sol, me gusta la corrida, me gusta el fútbol, me gusta ir de compras y me gustan las ropas, me gusta la paella, me gusta el dinero.